Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Hoy, un día bastante triste para el pueblo dominicano y yo diría que para el mundo. Aunque decía Johnny Ventura en su canción El Sueño, que la radio difundió que un 3 de noviembre murió un merenguero. Hoy no estamos a 3 de noviembre, estamos a 28 del mes de julio. Y hoy partió la figura, yo diría que más emblemática del merengue dominicano. No recuerdo ningún otro merenguero que tenga tantas composiciones como Johnny Ventura. Fue una persona que durante tuvo su hegemonía musical, dignamente representó el país, porque en aquellos tiempos en que el merengue estaba en su apogeo y se sentía acosado por la salsa, habían algunas orquestas salseras que pegaron mucho éxito, como el Gran Combo, y recuerdo en la voz de Andy Montañé, cuando escribió una canción que hablaba de los feos que lo iban a matar. Entonces Johnny Ventura sacó aquí La Rebelión de los Feos y hizo un merengue que impactó bastante, y eso a nivel internacional tuvo una connotación bastante grande, al extremo que en playas extranjeras buscaban la unificación de ambas orquestas para escuchar ese debate musical que con tanta altura el dominicano sabía engalanar. Pero no solo eso, sino que también, probablemente fruto de esa relación, también le compuso al Gran Combo de Puerto Rico la canción El Trampolín de Piscina. Y cuando escuchábamos la canción que acabamos de poner, El Sueño de Johnny Ventura, que dice que cuando llegó al cielo San Pedro no le quiso abrir la puerta. Yo espero que en esta ocasión sí, porque eso fue un sueño que tuvo Johnny Ventura, pero en esta ocasión es una realidad. Y ya él deja la tierra para cantarnos a nosotros y cantar en el cielo. Porque esos artistas de la connotación que han tenido la dimensión del caballo Johnny Ventura son personas especiales que Dios le da un talento y ellos saben explotarlo y convertirse en figura del universo. La verdad es que pocas personas pudieran entender en la forma que me siento en este momento, que le estoy dando esta información, que me siento sobrecogido por el dolor que embarga a toda la sociedad dominicana. Johnny Ventura, ese ser excepcional de la República Dominicana, probablemente, como todo ser humano, pudo haber tenido, aparte de sus virtudes, defectos. Y lo único que pudiera decir yo, dentro de las cosas que probablemente no me agradaron de su figura artística, es la siguiente: que en una ocasión se dedicó
a la vida política. Él se dedicó, últimamente estaba haciendo política partidaria. Y quizás en algún momento eso pudo esclizar su carrera artística. Pero yo espero que parte de la clase política dominicana, que en ocasiones dentro de su corazón alberga algún tipo de adversidad frente a una persona en un momento como este, en que la población se siente sobrecogida, que se le dispense esa parte. Y vamos a ver el ser humano ejemplar, el ser humano desprendido, el ser humano buen padre, el ser humano que ha dejado en el merengue sus huellas que son indelebles. Y aún cuando pase el tiempo, cuando ya las canas y la fuerza para vivir dobleguen nuestro cuerpo, siempre estaremos escuchando las canciones de Johnny Ventura. Yo pudiera decirles, señores, que si nosotros sacamos de la vida cotidiana, sobre todo en esa época de las Navidades, Salsa para tu lechón, entre otras canciones que tenía el caballo Johnny Ventura, las Navidades probablemente no sean tan alegres como han sido en la República Dominicana cada vez que escuchamos ese referente artístico. ¿Qué nos queda? Porque la vida tiene que continuar. Pedirle a Dios, pedirle a San Pedro, que en aquella ocasión no le quiso abrir la puerta, que hoy el cielo se vista de gala para darle entrada a un ser humano ejemplar, a un ser humano grande, como lo fue Johnny Ventura. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por continuar con nosotros en esta tarde, que indudablemente estoy prácticamente seguro que no solo este espacio, sino todos los demás y todo el que se siente ser dominicano siente la profunda pena de esa muerte de Johnny Ventura. Fernandito Villalona, en una de sus canciones, sobre todo la que le dedica a Tatico Henríquez, él dice que un artista que muere y se le canta, que así su alma se levanta. Y la verdad es que nosotros, cuando hablamos de Johnny Ventura, debemos recordarlo como la figura alegre que fue, y que debemos de recordarlo con alegría, debemos recordarlo como ese músico que fue, quien merece que se le cante y se le dé mucho olor en su día. Y estoy plenamente seguro que la clase artística dominicana que se siente deprimida, algunos de esos exponentes siempre se van a manifestar a favor de lo que fue ese legado artístico de Johnny Ventura, y de seguro que también, así como Fernando Villalona le inspiró una canción a Tatico Henríquez, a él se le van a inspirar bastante.
Bueno, señores, nada, es difícil. Es difícil trabajar así, de esa manera, pero hay que continuar. La vida sigue su agitado curso. Y dentro de otras informaciones, nosotros queremos comunicar que un grupo de ingenieros constructores de escuela han estado reclamando el pago de los servicios de obra que realizaron al Estado Dominicano. Y nosotros estamos plenamente conscientes de que esas personas que realizaron esos trabajos en las obras escolares van a recibir el pago, porque el ministro de Educación, Roberto Furcal, es una persona bastante decente que sabe reconocer el trabajo de los demás y que ese dinero está en manos seguras. De hecho, el Ministerio de Educación ha sido uno de los puntales que mayor esfuerzo ha hecho y que ha dejado sus huellas en el pago de las prestaciones laborales de los maestros que han sido desvinculados de ese ministerio. Señores, hay que destacar que ya el año escolar, que va a ser completamente presencial este año, siempre y cuando la persona siga colaborando con el plan de vacunación, porque el gobierno ha hecho el esfuerzo y siempre se ha dicho, sobre todo en esa parte de la educación superior, que el que no esté completamente vacunado no podrá recibir clases presenciales. Y yo estoy de acuerdo con que se tomen medidas drásticas en ese sentido, porque no es lógico que si el gobierno hace una inversión bastante cuantiosa y le está aportando a la población las vacunas gratis, que la gente por ciertos niveles de dejadez o ciertos tabúes no quiera irse a poner la dosis. Hay algunos países que es ahora que están iniciando su proceso de vacunación y de manera sectorizada, tomando en consideración la edad de una determinada persona. Sin embargo, señores, aquí en nuestro país siguen llegando dosis y la verdad es que ya hay un 50% de la población dominicana que ya tiene aplicada la segunda dosis, mientras que una gran parte, hay más de 10 millones de vacunas que han sido ya puestas la primera dosis y unas cuantas más en una tercera dosis. La República Dominicana, en ese sentido, ha tenido mucho elogio de otros países y estamos como uno de los referentes en América Latina. Y nosotros, para esa educación presencial, no solo necesitamos la inoculación, sino la terminación de las escuelas que han quedado a medio talle para volver al tema inicial. Y en eso hay que destacar que los precios de los materiales de construcción han aumentado bastante, por lo que me imagino yo el dolor de cabeza que tienen esos contratistas que ya licitaron la obra por un precio determinado y que ahora en este momento de aumento de los materiales, probablemente nadie cuando hizo el contrato pudo ver que se iba a presentar esta situación. Y de la misma manera también espero yo que el ministro de Educación tome en consideración esa parte y que se le pueda hacer la debida indexación a esos precios, a esos materiales de construcción, para que aquellas personas que ya recibieron una partida adelante, entonces puedan continuar con el proceso. Porque independientemente de que se han
de que se construyeron muchas escuelas en el gobierno pasado, hay que destacar que al hacer una sola tanda, ya esas escuelas que anteriormente servían para 3 niveles, ahora precariamente pudieran dar para 2, y la cantidad de escuelas realizadas no son lo suficiente como para satisfacer ese otro 50% de la docencia que se daba en la tarde. Por lo que vamos a esperar que esa parte pueda ser corregida, y como estamos hablando de educación, me gustaría también, dentro de ese mismo tema de la educación, irme a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte que yo quisiera tocar del tema de la educación? Es el contenido de la currícula escolar. La sociedad dominicana, en cuanto a lo que ha sido el nivel educativo, ha suprimido una serie de materias que anteriormente se daban y que yo entiendo que deben de ser reincorporadas, sobre todo en este sistema de tanda extendida. Por ejemplo, yo entiendo que la clase de moral y cívica se debe dar nuevamente, porque los estudiantes con ese tipo de aprendizaje adquieren una serie de conocimientos que le permiten ser hombres y mujeres de bien en el futuro, y sobre todo eso marca una línea de respeto que pudiera reconducir a la sociedad dominicana a que la juventud que ha venido recibiendo la docencia ahora pueda tener ese reencuentro con lo que son los principios morales de la sociedad, que tanta falta nos hacen. ¿Por qué yo le digo que nos hacen mucha falta esos principios morales? Porque ahora la persona quiere enriquecerse, no importa la forma que sea. Mientras más acelerada posible sea, es mucho mejor, pero sin tomar en cuenta los principios morales que siempre han adornado a la sociedad dominicana y que no han distinguido ante el mundo como un país de mucho respeto, como un país preferido por los turistas. Hay que tomar en consideración que en este ambiente, en este clima de paz que está viviendo nuestro país, sin ningún tipo de tropiezo como lo hay en otros países como Nicaragua, el Perú, el propio Cuba, Colombia, en toda esa zona, Venezuela, en toda esa zona que hay tanto conflicto, cuando usted encuentra un país donde se está combatiendo la corrupción, que de hecho la República Dominicana salió del 13º lugar para colocarse en el número 10, es porque los organismos internacionales están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno y la sociedad dominicana con su exigencia para que el país se mantenga con unos niveles de honestidad que sean lo suficientemente rigurosos para poder atraer las inversiones extranjeras, que cuando usted va a hacer, si usted tiene una cantidad de capital económico para instalarlo en una empresa y de repente usted tiene como elección decir, bueno, yo lo voy a invertir en el vecino país de Haití, usted dice, no, esa inversión no está garantizada porque ahí hay demasiado conflicto, o lo va a invertir en Venezuela, entonces usted también tiene, siempre se siente esquivo, y hay una serie de factores que influyen para la atracción
de la inversión extranjera que antes estaban y que ahora no están. Por ejemplo, el pago del lobismo. Ustedes saben la cantidad de inversionistas extranjeros que se abstuvieron de hacer las inversiones aquí en el país por todas las trabas que se le ponían. Toda esa parte desapareció. Y volviendo y aterrizando en el tema inicial, si la persona aprende todos esos valores que le enseña la moral y la cívica, pues la República Dominicana, los futuros profesionales, los futuros jóvenes, ustedes saben lo que van a hacer. Van a venir ya con una conducta completamente diferente. De igual manera, siendo nosotros un país que tiene uno de los problemas más graves y que realmente nos ubican en uno de los lugares donde más accidentes de tránsito se producen. Nosotros hemos estado peleando entre el primer y el segundo lugar con el Perú. Es muy probable que si dentro de la currícula escolar también, aunque sea de manera superficial, a los niños, que son las futuras generaciones, se les va enseñando cómo manejar mejor, cómo prevenir los accidentes de tránsito, cuál es la prudencia que deben de tener los niños y la familia cuando van a cruzar las calles, respetar esos semáforos, que digan, no, mira, este es ahora el cruce del peatón, este es el cruce vehicular, porque cuando uno sale fuera del país, a los Estados Unidos, uno ve la civilización que tiene la persona respetando esas señales de tránsito. Nosotros podemos implementar eso aquí porque miren, yo le voy a decir algo. Todo aquel que esté conduciendo por un área escolar debe de tener el mayor cuidado posible, porque quizás por no tener esa orientación, bueno, pues los niños y en las escuelas la gente se mete y lo que le dicen a los choferes, mira, esto es un área escolar, usted tiene que pasar al paso por aquí, eso es correcto. Usted va por un área escolar, usted tiene que prever, por ejemplo, si puede venir un niño, qué puede suceder, pero también hay unos niveles de irresponsabilidad y de imprudencia bastante grandes, porque esos valores tampoco son respetados ni los estudiantes se educan para eso. O si no, vayan por la autopista de San Isidro para que ustedes vean cómo es que los estudiantes pasan como si fueran reces, sin tomar en consideración ningún tipo de parámetro, y a lo mejor se oiga que la terminología, lo que yo estoy diciendo aquí, es bastante crudo, pero esa es la realidad. Y hay que educar a los jóvenes para eso. Ya pudiera la sociedad dominicana, a través de la educación escolar, hacerse de cuenta que escribió un texto que había en una pizarra que duró mucho tiempo ahí, por el cual nos regimos todo, y agarrar ese texto completo y borrar de nuevo la pizarra y empezar de cero, incluyendo esa materia e incluyendo además la formación educativa para que los niños presentes, que van a ser los hombres del futuro, mañana podamos eliminar con ello la violencia de género. Porque no es verdad que con la educación que nosotros venimos ancestral, relacionada con lo que es la hombría, y las mujeres con las actitudes que típicamente tenían,
con la visión y el enfoque que le daban a los hombres, ya esas mujeres y esos hombres que fueron criados con otro tipo de costumbre van a desaprender esa conducta. Hay que partir de cero. Hay que empezar a orientar a esos niños y a decirle que las damas no se maltratan, a que respeten a su compañera y que cuando uno de ellos vea cualquier actuación que dentro de su mundo de infancia entiendan incorrecto de una niña, que no pongan en movimiento la fortaleza del varón para imponerse y maltratarla. Si nosotros empezamos de cero con todo ese tipo de actividad en la educación con los niños, pudiéramos decir que la República Dominicana en los próximos 15 o 20 años va a ser una sociedad de hombres y mujeres distinta. Cuando ustedes quieren ver en un país si ciertamente ha alcanzado los niveles de desarrollo, si ha alcanzado ya los niveles de la civilización, lo primero que uno puede ver en esos países es lo siguiente, que a las personas envejecientes se le dispensa un respeto. También a esa persona se le da la mayores consideración, al igual que los minusválidos, al igual que esa persona envejeciente. Y de esa manera, señores, miren, vamos a tener un país mejor. Así que le soltamos al ministro de Educación, que es un funcionario ejemplar, un funcionario eficiente, Roberto Fulcar, que pueda conciliar esas diferencias que tiene con esos ingenieros y que en el poco tiempo que nos queda para la apertura de las clases, que no se quede un solo niño fuera de las escuelas por falta de construcción y que implementemos todos estos valores para que tengamos un país mejor. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Bueno, señores, miren, uno siempre ha escuchado de la parte cristiana que la llegada de Dios está cerca. Y la verdad es que los indicadores que da la Biblia de que el fin se acerca, cada día uno lo ve con mayor claridad. Si alguien en algún momento me preguntara o me hubiese preguntado en mi niñez que si yo creía que podía existir la posibilidad de que el Vaticano sometiera a un cardenal por actos de corrupción, yo le hubiese dicho que no. Y es que el cardenal Bishop, un italiano, una persona que dentro de esa estructura papal tiene una posición tan relevante y cargo de consideración de poder manejar los recursos del Vaticano, lo más lejos que uno puede tener es que ahí se va a cometer actos de corrupción. Bueno, Bessiou se declaró inocente y él ha dicho que siempre ha estado
ha sido obediente al Papa y que él está dispuesto a ir a la justicia para aclarar la situación, y uno conociendo con la forma, con el hermetismo que tiene la Iglesia Católica y el Vaticano, se da cuenta que cuando se abocan a hacer pública un sometimiento a un cardenal, es porque los elementos probatorios van más allá de cualquier duda razonable de la comisión del delito. Porque nosotros hemos escuchado a lo largo de la historia una serie de imputaciones que se le hacen a cardenales, que se le hacen a sacerdotes, pero la Iglesia siempre ha tratado de mantener en secreto todo ese tipo de acusación, porque se entiende que le hace daño a la clase religiosa en sentido general. Esos escándalos acaban con la fe de mucha gente y las iglesias se cuidan. Y uno encontrarse con una situación de esta naturaleza es bastante preocupante. Nada, vamos a esperar, porque ya la acusación o el señalamiento por parte del Vaticano ha sido realizado. Ahora le queda a las autoridades determinar la idoneidad de esas acusaciones, si ciertamente se corresponden con la verdad o no. Algo que también sería dañino para la imagen del Vaticano, cualquiera de las dos cosas. Porque si es sometido Bessiou porque ellos entienden que cometió actos de corrupción y él resulta ser inocente y que no cometió ningún tipo de actuación fraudulenta, entonces pudiera verse como un perjurio de parte del Vaticano. Que eso sería un daño tan grave como aquel, si se considera que ciertamente Bessiou incurrió en actos de corrupción. Es decir, ese listón negro le va a quedar al Vaticano, no importa el resultado que arroje las investigaciones que viene haciendo el Ministerio Público. Por otra parte, señores, y ya entrando nuevamente en el plano nacional, hay una serie de campesinos que ha venido quejándose del cuatrerismo y la sequía que afectan la ganadería en la frontera. Lo de la sequía es obra de la naturaleza, pero el cuatrerismo no, porque ahí hay manos criminales y lo que se necesita para poder contrarrestar ese mal es algo importante. Bueno, yo diría que mayor vigilancia o menor complicidad. No se imaginan ustedes lo inseguro que se siente cualquier persona, cualquier ganadero que tenga sus animales por la zona fronteriza. Es con mucha frecuencia que se ven cruzar los animales hacia el vecino país de Haití. Y una vez llegan allá, imagínense, con una situación
económica tan precaria. Y no me van a decir a ustedes, a mí, que para eso no se necesita la colaboración o la complicidad de las autoridades. Son muchos los factores que se conjugan ahí. Miren, para que ustedes tengan una idea, el suegro mío vive en Hondo Valle, que tiene una frontera que es bastante porosa, porque ustedes saben que tanto por Elías Piña, por Dajabón y por Jimaní, hay ciertos pertrechos donde los guardias se aglutinan por ser una zona muy socorrida. Pero como aquello está compuesto por montaña, entonces por esos lugares los guardias no abundan. Por lo tanto, cruzar por esas montañas a pie, sobre todo por un lugar que le dicen Cañada, allá en Hondo Valle, ese es un tránsito que es normal por parte de los ciudadanos haitianos. Ellos tienen ese trillo donde ellos pasan por ahí sin dificultad y apenas hay un cuartelito con 2 guardias, en ocasiones 2 guardias. Por lo tanto, como no existe esa estricta vigilancia, son fáciles de sobornar. Y ahí mismo, por Cañada, hay una parada de motoristas que se encargan de moverlo de un lugar a otro, y hay rutas preestablecidas y horarios preestablecidos. Y montos de lo que se pagan. Por ejemplo, usted dice, bueno, es de Hondo Valle que vienen hacia la capital en un motor. Ahí en Rancho La Guardia, ellos pueden pasar, ellos tienen su horario preestablecido. Por ejemplo, mira, el contacto está con los guardias a las 12 del día. Entonces ellos, disimuladamente, que van a almorzar, que a las 12, que casi siempre así es que lo ponen. Y ellos pasan con sus haitianos sin ningún tipo de problema. A esa hora, no importa que sea un horario de retén, ellos no importa. Que sea un chequeo ahí, que digan, no, hay que hay un chequeo. Pero le dicen a tal hora pueden pasar, ellos pasan sin problema. Porque ya ese menudo, esos cuartos, ya se dieron temprano. Ah, que cuando pasan por ahí, entonces tienen que coger, que hay otro retén en Las Matas y otro en Pedro Corto. Ok, mira, ahí son más rigurosos, porque tú sabes que en la medida que se va acercando más a la capital, entonces hay más problemas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que te desmontamos en tal y tal punto, tú vulneras ese retén y sales más allá adelante, entonces nosotros te esperamos. Y pasan los motoristas vacíos. Y cuando vulneran ese retén de Pedro Corto, entonces lo toman en un lugar determinado, se meten por esos caminitos y siguen caminando. Y ahí, antes era 10,000 pesos que cobraban. Usted tenía 10,000 pesos, usted con esos 10,000 pesos, usted venía de Haití y lo traían a la capital, con esos 10,000 pesos. Pero ahora no. Ahora aumentó y me dicen que está en 14 ahora, que está en 14,000 pesos, pero ya ustedes saben, para un haitiano con la precariedad económica que hay en Haití, conseguir 14,000 pesos es bastante duro, pero lo que calculan es, bueno, son muchos 14,000 pesos, pero una persona que sea albañil se gana esos 14,000 pesos en una quincena, porque los albañiles aquí tienen un sueldo cuando son de primera y de segunda que oscila
entre los 1.400 y 1.350 por día. Entonces, el negocio suele ser rentable. Y así se va manejando la frontera. Y ustedes saben por qué le hablamos de cuatrerismo. Porque una persona hacer una denuncia de que le comieron 3 o 4 gallinas, que le cogieron patos, que le cogieron eso, que no es tan notorio, bueno, pues cualquiera pudiera ver eso como una acción aislada que tanto se puede producir por nacionales de este lado como de aquel lado. Pero que la gente realmente no pone tanta atención porque un campesino o un nacional haitiano pudiera coger una gallina y hasta comérsela ahí mismo. Pero las vacas es difícil. Mire, ese suegro mío que necesita caballo para poder subir a la montaña, él tiene que llevárselo en la noche y amarrarlo. El que vive en el pueblo ahí, cerca del parque. Usted ve los caballos amarrados por el parque, que es el punto central, el más atractivo. Porque si lo dejan en la loma, le matan el caballo y lo venden como carne de res del otro lado de Haití. ¿Y qué hay de eso, de esa fruta? ¿Qué hay de esa mercancía que hay ahí, de esos plátanos, todos esos guineos? Se lo llevan todo. Por eso es que la gente, cuando tiene una idea, debe de vertirla y decirla. No importa que digan que esa idea es descabellada, porque con el tiempo, entonces, usted se da cuenta y carga con la razón. Cuando Peregrín Castillo hablaba de ese muro fronterizo, todo el mundo se lo quería comer. ¿Y qué ha sucedido? Que con el tiempo nos hemos dado cuenta que él estaba dentro de la razón. Por otra parte, señores, Alfredo Pacheco favorece que los jueces, favorece que sean escogidos jueces de carrera y abogados especialistas en el área electoral, para de esa manera poder ir cortando la posibilidad de que actores y figuras connotadas de la política puedan entrar a ese alto tribunal a ocupar puestos de importancia. Ya nosotros tenemos varios referentes en eso, que yo pienso que ni siquiera vale la pena ya que usted lo menciona, pero usted ha sabido de figuras políticas ahí que han sido bastante cuestionadas y que han hecho cosas que no son lo suficientemente correctas, y que hay elecciones que se han puesto muy en duda, y es justamente lo que se está evitando. Y por esa parte felicitamos al presidente Luis Abinader por esa línea de crear una justicia independiente. Dentro de esa misma tesitura también, Alfredo Pacheco ha estado ilustrando, ha estado de acuerdo con que nosotros tengamos la aprobación de una ley de extensión de dominio, porque ustedes saben que hay muchos dominicanos que son sometidos a la acción de la justicia en los Estados Unidos, le quitan parte de esos recursos y luego nos lo envían a nosotros como personas sin ningún tipo de delito aquí, y ellos vienen a reclamarle al Estado todos esos dineros que dejaron allí. Todo lo que dejaron aquí vienen a buscarlo y disfrutan, y usted lo ve que quedan con todos esos millones de pesos. Y nada, entonces eso y lo que cometen actos de corrupción, hay que buscar la manera de corregir esa parte.
Por otra parte, señores, miren, la aduana ha ido estimulando lo que son los ingresos, los impuestos, y se habla de que ha obtenido alrededor de un 36% de los recursos esperados de lo que se había programado para este año. Y la verdad es que eso es una noticia muy positiva. El ministro de Salud también habla del 50% de las personas vacunadas, de lo cual realmente entiende que ha sido hasta cierto punto satisfactorio la forma en que se ha ido manejando el tema de la vacunación. Por otra parte, el ministro Lisandro Macarrulla ha dicho que toda aquella persona que lo haya difamado, en el caso de la construcción de la cárcel de la Victoria, y que de manera alegre haya hecho algunas imputaciones a su moral, si no se retracta públicamente, él lo someterá a la acción de la justicia. Por el momento él dice que quedan unos 2 o 3 personas que todavía no se han retractado, que son lo que él tiene pendiente encartar, y dice también que dentro de esa persona hay gente de su partido, del propio PRM. Vamos a ver en qué para esto. Él señala además que no tiene ningún tipo de temor en ser investigado por el Ministerio Público, que fue el primero en ponerse a la disposición de él, y ese proceso ha venido avanzando porque esa construcción se hizo en un terreno cenagoso donde para poder habilitarlo habría que destruir más del o el 50% de las construcciones que se han hecho, y amén de esos niveles que tiene de sobrevaluación según la Fiscalía. Así que vamos a ver el desarrollo de todo esto, y en la medida que se vayan dando los acontecimientos, entonces nosotros estaremos compartiéndolo con ustedes. Por el día de hoy hemos llegado al final, y será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.